Entonces hoy día es la clase 14 del 18 de abril. Entonces, ¿dónde nos vamos a meter hoy día? En la tabla periódica. Aquí sí va a funcionar nuestra tabla periódica. La tabla periódica en todos los formatos que la tengan va a ser la misma. Quizá encuentren algunas antiguas, porque los últimos elementos de la tabla periódica no se descubrieron el último fue que el 2016. Por ejemplo, cuando yo estudié en primer y medio y el primer año de la universidad, esos elementos no existían y hoy en día sí se les tiene nombre y está la tabla periódica completa, pero más de eso es la única diferencia. Los mismos tienen los mismos números, los mismos símbolos, la misma información. Hay algunos que tienen más información, otros que no, pero la que yo pido está básicamente en todo. Entonces, esta es la tabla periódica y esta yo la saqué de Google. Es una cualquiera, tiene su número atómico, el 1 arriba, el número másico lo tiene al ladito, su símbolo y su nombre. Entonces hoy día vamos a ver por qué está ordenada así, por qué hay unos que están en azules, otros morados, otros verdes. Todas esas cosas las vamos a ver, ¿ya? Entonces, Profe, ¿sí? el H, por ejemplo, a mí me sale acá en mi tabla periódica rosada. Ya, pero eso no tiene nada que ver. Los colores, no sé, pues puede que esta que está azul en otra tabla periódica esté morado, o puede que esté amarillo. La cosa es que da lo mismo el color. La cosa es que todos los azules siempre sean azules, o todos sean morados, o todos sean verdes, da lo mismo. Todos los que están aquí en rojo siempre pueden estar todos de ese mismo color o de azul, pero la idea es que todos estén en contraste con los otros, pues, para poder clasificarlo. Eso no interesa tanto. Ya, ustedes con la clase que les voy a dar ahora, independiente de los colores, van a poder saber por qué se clasifican estas cosas, por qué se les pone colores, independiente del color que tenga su tabla. Entonces, la tabla periódica de los elementos es una herramienta básica que utilizamos nosotros los químicos y los científicos, más bien los químicos, donde aparecen 118 elementos descubiertos hasta ahora. Esos 18 elementos son átomos, son las sustancias más puras que hay dentro de nuestro planeta. ¿Ya? Y con lo que vimos de Dalton, eran los más pequeños y no se podían romper, pero después descubrimos que Rutherford descubrió y Thomson el electrón, los protones y los neutrones, y esas son las sustancias más pequeñas. Luego, en el modelo mecano cuántico, eso no se los pasé porque no se tienen que pasar para ustedes, hay unas cosas más pequeñas que los electrones, que son los quarks, ¿ya? Entonces, hasta Dalton, esto eran las cosas más pequeñas que hay, y son los elementos fundamentales. Desde estos 118 elementos se crea toda la materia que nosotros vemos. Se crean los plásticos, se crean las frutas, a través de sus combinaciones que son las moléculas, ¿ya? Entonces hay millones de moléculas, pero solo 118 elementos. O sea, esos 118 elementos se pueden mezclar entre ellos y crear millones y millones de moléculas. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Yo ya se los dije. Son 118. Entonces, el primero es el más chiquito, es el átomo más pequeño, que es el hidrógeno. Después está aquí el helio, que es más pesadito que el hidrógeno. Más pesado después sigue el litio, el berilio, después sigue el bromo, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, después Na sodio, Mg magnesio, Al aluminio, Si silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, ahí ya me olvidé. Entonces también, aquí siempre se van a ver en la tabla periódica estos puntitos acá, ¿ya? Lo que pasa es que aquí, en este tramo de acá, deberían estar los que están aquí abajo. Pero si pusiéramos estos que están ahí, estos aquí, quedaría una tabla periódica así como muy grande, así, así muy gigante. Entonces, para términos cómodos, se le pone estos ahí
y se ponen acá abajo, ya para que sea más compacta la tabla periódica, porque si pusiéramos estos elementos acá, la tabla periódica quedaría muy grande. De hecho, a ver, no creo que voy a encontrar una. A ver si encuentro una. En Google. La que tengo yo está tal cual la está mostrando usted. Exacto. Siempre van a estar así. Porque es más cómoda. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Imprimir una hoja de oficio o imprimir un papelógrafo gigante? Es más fácil imprimir una hoja de oficio. Pues entonces, por eso se acorta la Profe, tabla tengo que periódica de esa salir, manera. profe, ¿Sí? tengo que salir porque me da mucho tos. Oh, yo estoy igual. Pero me No, porque silencio me da porque tos vomitar. no encontré la tabla periódica gigante. La próxima semana se las traigo para que la vean. Porque como no se utiliza, no es tan común encontrarla. Pero bueno, se utilizó esa metodología de quitar los que estaban acá para que no se hiciera tan grande. ¿Ya? Y el último elemento de la tabla periódica es el organezón, que fue descubierto hace poquito. ¿Ya? Todos los que ven aquí en morado son sintéticos. Es decir, nosotros los humanos, los científicos, los creamos. Bueno, yo no, los científicos. Y no están en la naturaleza misma, sino que fueron creados. Pero eso no descarta que quizá en otro planeta sí existan, ¿ya? Quizá en los próximos años aparezca uno aquí abajo que sea el 119. Lo podemos quizá encontrar de forma natural o quizá un laboratorio lo haga. Y como yo les comenté cuando hablábamos del mecano cuántico, ahí yo les decía que los científicos hacían estos elementos para la investigación, para ver su comportamiento, quizá en una de esas descubran un átomo estable que los ayude, no sé, a preparar cosas industriales, a generar electricidad de manera más sana, porque la electricidad que se hace hoy en día es de hidroeléctricas y de carbón y de petróleo, contaminan demasiado. Entonces, para todas esas cosas se crean estos átomos, pero es para más bien un bien científico, ¿ya? Todos los otros, 94 de los otros elementos son naturales. Yo los puedo encontrar en la vida real caminando. Obviamente, yo me acuerdo que cuando estaba en clases de la universidad, mi profe era abuelito, profe Pozo, me contaba que antes los humanos iban caminando por los caminos, no existían las casas, no existía nada, existían los australopithecus, los mamuts, y ellos iban caminando y encontraban trozos de oro, por ejemplo. Pero después el humano empezó a ser más inteligente y empezó a ver estos metales preciosos y a convertirlos en joyas, como por ejemplo los egipcios. Entonces, esos recursos, esos metales que nosotros antes los encontrábamos nativos, así como encontrando árboles, encontrando hojas en el suelo, se fueron escaseando por la codicia del humano. Y es por eso que hoy hay minas donde se tienen que hacer tacos gigantes en la tierra para poder encontrar esos metales, porque esto se va acabando. Ya no es algo que va a estar por siempre con nosotros. Va a llegar un punto en que estos metales, por ejemplo, sean escasos. ¿Por qué? Porque fueron transformados en joyas, en cables, etc. Entonces, como les decía, 94 de todos esos elementos son naturales. Los puedo encontrar en el aire, por ejemplo, el hidrógeno está en el aire, el neón también, el helio y el hidrógeno están en el sol, viajan para acá a la Tierra. El sodio lo podemos encontrar en la sal, el cloro, la sal de mesa que nosotros ocupamos para echarle sal a la palta, el yodo lo encontramos para cuando, por ejemplo, alguien se hace una herida o, por ejemplo, los médicos que tienen que hacer cirugía le ponen un pedazo de yodo así para desinfectar la zona. El cloro lo tenemos en el cloro que nosotros utilizamos, pero no confundir. Ese cloro que nosotros utilizamos como limpieza no es cloro, eso se llama hipoclorito de sodio. El hierro lo encontramos en los metales, aquí tengo un termo y está hecho de hierro, etcétera.
Entonces son elementos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Sin embargo, hay unos que siguen siendo, por ejemplo, estos también se pueden fabricar. También se pueden fabricar. Por ejemplo, el uranio lo podemos encontrar en la naturaleza, pero es muy escaso también y es un elemento radioactivo. Ustedes saben que el uranio se ocupó para hacer la bomba atómica, entonces pudieron también haberlo creado. Hoy en día también el uranio se ocupa para las centrales nucleares, entonces se fabrica esto para tenerlo como recurso. Y eso, entonces, son 118 elementos descubiertos hasta ahora. Estos que están acá en morado también, como son fabricados, duran muy poquito. Duran 3 segundos, 4 segundos, 1 minuto. Entonces, como les digo, no sirven tanto. Por ejemplo, el bromo tiene una vida media de 8.000 años, por ejemplo. En cambio, estos duran 1 segundo. Después se disuelven. Entonces, eso. Pero están dentro de la tabla periódica. Y no se descarta, como les dije, que quizá en otro planeta sí existan de forma natural. Entonces, ¿cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica se organiza de la siguiente manera. Aquí tenemos que ver el número Z, ¿se acuerdan que hablábamos del Z, que era el número atómico que representaba también la cantidad de protones? Ya, los protones son las partículas subatómicas que son más difíciles de extraer del átomo. Por ejemplo, los neutrones, lo vamos a ver en una unidad que se llama química nuclear, los neutrones salen del átomo y se transforman en partículas radioactivas. Pero salen del átomo, es decir, tengo un átomo y se salen de ahí, no quieren estar. Es como si yo fuera un átomo en mi pieza y me salgo y eso sería el neutrón. Los electrones evidentemente se salen porque los electrones son los que son lo primordial para que yo pueda hacer reacciones químicas, para que pueda tener nuevas moléculas. Entonces los electrones van y vienen siempre. Y los neutrones en ciertos elementos, pero los protones jamás salen del átomo a menos que sean circunstancias muy específicas. Entonces, por eso se ordenan los elementos de la tabla periódica por la cantidad de los protones que tienen. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y por eso está arribita del todo. El helio después sigue acá. El litio tiene 3, el berilio tiene 4, el bromo tiene 5 protones, el carbono 6, el nitrógeno 7, el oxígeno 8, el flúor 9, y así hasta el 118, ¿cierto? Y se ordena así, desde el más chiquito al más grande. Evidentemente ya les dije que esto cabía en este sector, pero por cosas de achicamiento, se pone abajito en la tabla. Y eso, entonces esa es la manera de ordenar esta tabla periódica, de la manera más simple. Sin embargo, la tabla periódica es mucho más compleja que esto. Entonces, ¿cómo lo organizamos? De rojo, esas flechas rojas que ustedes ven ahí, se le llaman grupos, es decir, todo este sector que está aquí se le llama el grupo 1. Todo este grupo que está acá, este en azul que estoy marcando que no se nota muy bien, se les llama el grupo 17. ¿Y por qué se les ordenan en grupos? Porque los que están mirando hacia abajo tienen propiedades químicas muy parecidas. Ya el grupo 5 va a tener características también muy parecidas, el grupo 10, etc. También la tabla periódica, y lo voy a poner con marcador si es que me deja, se distribuye en periodos. Y estos periodos son laterales. Por ejemplo, el helio y el hidrógeno están en el periodo 1. ¿Y saben por qué? Por la tarea que tienen ustedes en pendiente. Porque estos forman el nivel 1S. El hidrógeno tiene 1S1 y el helio tiene 1S2. Por eso, periodo 1, por el nivel 1 de energía. Luego tenemos el periodo 2, donde va a estar el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Estos dos de acá, nivel 2. El litio y el berilio, 2S1 para el litio, 2S2 para el berilio.
Para el bromo va a estar en el 2p1, el carbono en el 2p2, el nitrógeno en el 2p3, el oxígeno en el 2p4, el no, me equivoqué, me salté uno, el bromo 2p1, en el carbono 2p2, nitrógeno 2p3, oxígeno 2p4, flúor 2p5 y el neón en el 2p6. Entonces, si se fijan, todos están en el nivel 2, todos tienen su número cuántico principal como 2, todos van a estar en el nivel 2, por eso periodo 2. Después está el periodo 3, voy a borrar. El periodo 3, está el magnesio, está el sodio, lo voy a poner con naranjo, está el sodio, el aluminio, el silicio, el azufre, el cloro y el argón. ¿Y por qué? Porque empieza con 3S2, S1 para el sodio, para el magnesio 3S2, para el aluminio 3P1 y así sucesivamente con el argón 3P6. ¿Y eso? Porque están en el nivel 3 de energía. A eso nosotros le llamamos el periodo 3. Entonces, conclusión, aquí tenemos una organización de la tabla periódica de grupos que van a tener características principales, características, no sé, que el color, que la explosividad, que los electrones, cosas así. Y tenemos los periodos. Y los periodos me van a denotar en qué nivel de energía van a estar esos átomos según la configuración electrónica. Entonces, periodo 5, el rubio 5s1, estroncio 5s2, el itrio, que tiene una Y, 5d1, el xenón, que está en el periodo 5, 5p6, ¿ya? Entonces, por eso son los periodos. Los que quieren dar la PSU, en la PSU no nos entregan una tabla periódica así. No nos entregan la tabla periódica grande. Nos entregan una tabla periódica chiquita, que es esta de aquí. Y esa está expuesta por los números, por los átomos representativos. Los grupos actualmente son nombrados entre 1 al 18, pero antiguamente eran clasificados en 1A, 2A, porque estos tienen orbitales S, estos van a tener orbitales P y estos orbitales D. Y se acuerdan que yo siempre les dije que yo no me iba a meter ni con los D ni con los F, y es por eso, porque los representativos son los S y los P, los que están en rojo. Entonces empiezan con 1A, 2A, se salta, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. En este caso sería el grupo 1, el grupo 2, el grupo 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. ¿Ya? Es solo otra manera de clasificarnos de la manera antigua. Y los que están acá con azulito son los que van a tener orbitales D y orbitales F. Por lo tanto, son como más complejos. Por lo tanto, se le llaman de transición y no representativos. Y van a estar grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Estos de acá, estos tres son 8B, 1B y 2B. Yo no ocupo tanto esta clasificación porque yo estudié años después, entonces yo siempre ocupaba esta forma de contarlos, ¿ya? Pero le explico eso para la gente que quiere dar la PSU, porque en la PSU solo me van a poner una tabla periódica de los representativos del grupo 1A, 2A, 3A, ¿ya? Me van a poner esa es la típica tabla periódica que sale en la PSU. Entonces, ahí solo están los grupos representativos. ¿Y qué me representa eso? Los electrones de valencia. ¿Se acuerdan que hacíamos la configuración electrónica y nos fijábamos en el último electrón? Por ejemplo, estos que están acá van a tener S1.
Eso significa que tienen un electrón en su última capa. Esto van a tener S2. Eso quiere decir que tienen 2 electrones en la última capa. Los de acá son P. Pero también tienen, por ejemplo, este era el grupo, el periodo 1, este era el grupo, dale con grupo, periodo 2, este es el periodo 3 y este es el periodo 4, ¿cierto? Entonces, estos van a tener, por ejemplo, estos que están acá, van a tener 2 S2 completito, y el bromo va a tener, por ejemplo, 3P1. Van a querer 2P1. Eso significa que en su capa última, el último nivel de energía, van a tener 3 electrones, y por eso se le pone 3, 3A. El carbono, su último nivel es 2S2, 2P2. Es decir, en su último nivel, que es el nivel 2, porque está en el periodo 2, van a tener 4 electrones de valencia, que son los que están en la última capa, y por eso se les llama 4A, porque tienen 4 electrones en su última capa. El nitrógeno va a tener 5 electrones en su última capa, el oxígeno y el azufre 6, el flúor y el cloro 7, y el neón, el helio y el argón 8. ¿Ya? Por eso se pone eso, pero eso lo vamos a ir viendo después, ¿ya? Esta clase es solo de información. Alguien está gritando del olivo. Ya. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 10 minutos. Ya. Entonces, también la tabla periódica se puede clasificar por los estados de la materia en las cuales se encuentran los átomos. Los que vemos en verde, el oxígeno, perdón, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el helio, el neón, el argón, el cloro, el kriptón, el xenón y el radón se encuentran en gas, como sale ahí. Ahí está. Todos los que están en verde son gaseosos. Los vamos a encontrar de manera natural como gaseosos. Todos los que ven en amarillo los vamos a encontrar en sólido. El litio, el berilio, el carbono, el zinc. Yo no tengo ningún problema con el Zoom, no se me ha caído ninguna vez, porque cada vez que me caigo se me cierra la grabación y no he tenido problema. Debe ser su internet. O a alguien se le está cayendo, no me escucha bien. No, yo tampoco, a lo mejor es la aplicación igual. Se ve y se escucha bien. Ya, entonces, Bárbara, consejo, vea su internet, qué tan rápido es, o desinstale la aplicación y la instala de nuevo. Esos son mis consejos cuando termine la clase. Igual estoy grabando la clase por si acaso. Entonces, en amarillo vamos a tener todos los que naturalmente los vamos a encontrar como forma sólida. Y si se fijan, siempre son como metales. El hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el aluminio. El aluminio lo ocupamos para los chocolates, traen papel aluminio. Y son sólidos. Y finalmente, solo 2 están en forma líquidas natural, que es el mercurio, que se ocupan en los termómetros antiguos, es un veneno, y el bromo. ¿Ya? Todas las cosas que vemos líquidas en la vida no son líquidas, están en estado acuoso, que lo vimos el semestre pasado, o sea, el año pasado, cuando veíamos las soluciones químicas. No son líquidas de manera natural, son acuosas. Los únicos líquidos son el agua, el bromo y el mercurio. ¿Ya? Entonces podemos clasificar la tabla periódica así. ¿Ya? Los que están en verde son gaseosos, los que están en amarillo son sólidos y los líquidos son los que están en el azulito. Entonces, si ustedes van a Google y buscan tabla periódica, estados de la materia, les va a salir esa misma. Ahora, bien, hay otra clasificación que son la de los metales, los metaloides y los no metales. Esto lo voy a decir de forma rápida porque todas estas cosas que están al lateral, lo vamos a ir comentando en la próxima clase, ya, porque ya no alcanzamos.
Pero la tabla periódica también se clasifica en metales, metaloides y no metales. Y es por eso que al principio les puse esta tabla, esta que está acá. Se fijan que tienen colores distintos, pero estos que están acá están como en una escalerita, ¿ya? Porque eso se llaman los metaloides. Los que están en verde se llaman los no metales y los que están en azul y morado son los metales. Entonces por eso se les distinguen de colores, ¿ya? Pero, como ven acá, aquí tengo otra tabla periódica y están en otros colores. ¿Ven? Pero es para distinguir los grupos nomás. De hecho, si ustedes ven la tabla periódica, debe haber una esquinita donde les digan las indicaciones de los colores, porque están pintados de esos colores. Y va a salir que porque son metales, porque son metaloides, porque no son metales. Entonces los que ven ahí, en azul, son metales. Son metales preciosos, hay otros que son más feos, por ejemplo el cobalto es negro, el sodio es metálico y si se junta con el agua es muy explosivo. Tenemos el hierro que está aquí, que es plateado, el mercurio también es plateado, el oro es dorado, el bismuto es plateado, pero si uno lo pone a la luz se ve de muchos colores, el cobre es como color cobre, es como un naranjo medio feo, como color, color cobre, estaba pensando en las medallas de las Olimpiadas. Y así, ¿ven? Entonces esos son los metales, siempre van a estar, son brillantes, son preciosos, etc. Luego están los metaloides, que son los que vemos en verdes ahí, y esos son metales también, pero son más feos. ¿Ven? Que los vemos ahí, parecen piedras, son negros, son opacos, no son bonitos como los metales. Y por eso se le llaman los metaloides, porque tienen ciertas características iguales que los metales, pero son más feitos. Esa es la única diferencia. Son más quebradizos, por ejemplo, los metales aquí se mantienen sólidos en una sola barra, en cambio esto, uno los toca y se deshace. Y luego tenemos los no metales, que en términos simples son los gaseosos. ¿Se acuerdan que aquí veíamos esto que están aquí? Por ejemplo, pueden estar en forma gaseosa. Y hay otros que también están en forma sólida, por ejemplo el carbón. El carbón yo lo tengo como diamante y también lo tengo como carbón ese que usamos para el asado. No tienen propiedades metálicas porque no conducen la electricidad, no son brillantes, etc. Muchos de ellos son gases, como les había mencionado. Por ejemplo, todos los que están aquí, a excepción del bromo, son gases. El carbono también es gas, o sea, también es sólido. El nitrógeno es gas, el oxígeno es gas, el flúor, el fósforo, el azufre, tienden a ser gaseosos. Hay muy poquitos que son sólidos, por ejemplo, el carbono. No conducen la electricidad, no conducen el calor. Entonces, ahí el viernes vamos a ver las características de cada uno para que nos queden claros. Pero son las que están ahí, pero las vamos a ir comentando, yo les voy a ir dando ejemplos, etc. Y vamos a hacer esa actividad, pero no es con nota, ya es como para la clase, para que quede clarito todo. Entonces, así se van clasificando las tablas periódicas, etc. Entonces, la clase que viene vamos a hacer un resumen de los que le dije y vamos a ver específicamente lo que son los metales, los metaloides y los no